Bueno, hola a todos. Vamos a seguir con las actividades de esta cursada tan particular. En el día de hoy, el tema que vamos a abordar es la prevención cardiovascular, pero desde un enfoque poblacional. Ya lo hemos charlado cuando hablamos de valoración de riesgo cardiovascular, que ese era el abordaje individual, y hoy vamos a tratar aquellas intervenciones que hacemos sobre toda la población sin importarnos de alguna manera qué nivel de riesgo tienen. Así que bueno, vamos a compartir la pantalla para comenzar, digamos, esta presentación. Eh, los líderes de opinión, sin lugar a dudas, una vez que atraviesan la instancia en la cual han hecho sus aportes a la medicina, se dan cuenta con que no alcanzan los anticoagulantes, no alcanzan las estatinas, no alcanzan distintas acciones que realizamos a nivel individual para mover la aguja y reducir la mortalidad cardiovascular. Entonces ahí empiezan a sumarse a los organismos internacionales, a los ministerios de salud, para tratar de fortalecer algunos aspectos que tienen que ver justamente con la llegada a sectores de la población que habitualmente no vienen a los consultorios. En el año 45 ocurre un hecho histórico, yo creo, que es lo que determina el conocimiento que hoy tenemos de los factores de riesgo. Acá tenemos tres líderes que pertenecían a las fuerzas aliadas que peleaban contra Alemania, y acá en lo que se llama Conferencia de Yalta se encuentran ellos tres, por un lado Stalin, por el otro Churchill, y en el medio está Roosevelt. Y ustedes fíjense que la imagen de enfermedad que él tiene allá por el 4 de febrero del año 45. El 12 de abril de ese año, Roosevelt muere. Imagínense lo que significa para una de las principales potencias mundiales el hecho de perder su presidente en las postrimerías de una guerra. En Yalta es donde están definiendo cómo se van a repartir, digamos, el mundo. El 30 de abril se suicida Hitler y el 2 de mayo se rinde Alemania. ¿De qué muere Roosevelt? Roosevelt lo que tenía era una hipertensión arterial severa que comienza a determinar falla, por un lado renal y por el otro lado accidentes cerebrovasculares que son los que lo terminan conduciendo a la muerte. Por eso nos llama la atención que después el Ministerio de Salud en los Estados Unidos asuma el compromiso de estudiar más en profundidad estas enfermedades y desarrolla una experiencia piloto en una localidad que se llama Framingham y comienza a hacer un seguimiento de las distintas cohortes a lo largo de décadas. Y como vemos acá, hasta el presente se han valorado 6 cohortes y se han producido cerca de 3.000 trabajos científicos, dando fundamento a gran parte de lo que hoy conocemos en la prevención cardiovascular. Nosotros podríamos convocar distintos personajes para que nos cuenten qué acciones deberíamos tomar, y este es uno de ellos, que es Pekka Puska. Y cuando vemos los antecedentes, que fue director de enfermedades no transmisibles en la OMS, director del Instituto de Salud en Finlandia, fue presidente de la World Heart Federation, es decir, tiene muchos pergaminos. Y uno dirá, bueno, esos pergaminos habilitan que pueda ser un asesor nuestro y nos cuente qué es lo que deberíamos hacer en términos de prevención cardiovascular. Pero en realidad su antecedente es mucho más importante. En el año 1972, Finlandia, país europeo limítrofe con Rusia, presentaba una instancia de verdadera crisis. ¿Por qué crisis? Porque por un lado estaba padeciendo las consecuencias de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, cuando había estado invadida también por los nazis, pero por otro lado había entrado en el conflicto de la Guerra Fría. Rusia lo tenía a mal traer y prácticamente había bloqueado a Finlandia. Finlandia en el año 72 se plantea hacer una reforma educativa dentro de otras cuestiones que tenía pendiente. El ingreso per cápita, bruto per cápita, de Finlandia era inferior al resto de los países de Europa, como podemos ver en el gráfico aquí. Es decir,
estaban mal políticamente, mal en la relación con su vecino más cercano y poderoso que era Rusia, mal en cuanto a su nivel de ingresos. En ese contexto, la localidad de Karelia del Norte sufre la movilización de su comunidad, alertando sobre la gran cantidad de muertes por patologías cardiovasculares. Y entonces, ¿qué hacen las autoridades sanitarias? Le dan a un joven de 28 años, que era Pekka Puska, la responsabilidad de desarrollar un programa de prevención para esa población. Este joven médico que tenía hecha una maestría, digamos, relacionado con la sociología, comienza con un programa en la localidad de Norcarelia. Vemos aquí en el gráfico que la mortalidad en Carelia del Norte era alrededor de 700 por cada 100.000 habitantes. Provincia de Buenos Aires, donde yo vivo, hoy tiene una mortalidad cercana a 250, o sea, estos tenían 700, 3 veces más. Por eso es que llamaba tanto la atención la cantidad de gente que estaba muriendo por patología cardiovascular. A los pocos años de comenzar con el programa, vemos que se produce un gran descenso de la mortalidad en Carelia del Norte, y eso hace que el resto de Finlandia se sume al programa, y comienzan a descender a lo largo de las décadas la mortalidad cardiovascular, llegando a cifras inferiores a 200, es decir, que están mucho mejor que nosotros. Ahora, este programa no solo logró reducir significativamente la mortalidad cardiovascular y por enfermedad coronaria, sino que además determinó una reducción de mortalidad por cáncer. Entonces, uno dirá, bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Y Pekka Puska lo cuenta en una editorial donde él dice, bueno, lo que hicimos fue vigilancia epidemiológica, es decir, medimos cómo nos estaba yendo. Si no, no hubiesen podido mostrar esas curvas de descenso de la mortalidad que yo les mostré recién. Comunicación, movilización comunitaria, mediatización de la problemática, acuerdos con la industria alimenticia y con productores. Es decir, fíjense ustedes que no aparece ninguna intervención médica. Y por el otro lado, generar programas específicos para los factores de riesgo, como por ejemplo hipertensión arterial o diabetes, y capacitación de recursos humanos. Si nosotros volvemos otra vez sobre el gráfico, vemos que gran parte de los beneficios se observaron en las primeras décadas. En esa época, a mediados entre el 80 y el 85, yo era residente de cardiología. Y en aquella época no teníamos estatinas, no teníamos una cirugía cardiovascular desarrollada, no hacíamos angioplastia, es decir, no teníamos todas las herramientas que contamos hoy para poder reducir la patología cardiovascular. Por eso adquiere enorme trascendencia estas intervenciones que acabo de enunciar, que son las que se denominan intervenciones poblacionales. Pekka Puska nos dice que en una estrategia de prevención cardiovascular debemos integrar, por un lado, instalar a las enfermedades no transmisibles como una prioridad. Eso ya está dado por los organismos internacionales, como les voy a mostrar ahora en un par de minutos. En segundo lugar, lograr un mecanismo de prevención integrado. No podemos pensar que vamos a hacer prevención de cáncer de colon por un lado, prevención de diabetes por el otro, prevención de enfermedad cardiovascular. Tenemos que integrar, porque muchas de las acciones que vamos a desarrollar son las mismas. Tema alimentación, tema actividad física, tema no tabaco. Y en tercer lugar, establecer objetivos claros en actividad física, alimentación y conducta antitabáquica. Si yo le digo a la población que no tienen que comer grasas trans, la gente va a decir, ¿de qué me están hablando? Yo nunca en mi vida comí grasas trans, no sabe que eso está incorporado en los alimentos procesados. Entonces, a la población hay que darle mensajes sencillos y muy claros, como por ejemplo, que la alimentación se tiene que fundar en frutas y verduras, que tiene que ser de alguna manera la base de la pirámide nutricional. Entonces, bajo estas tres consignas, Pekka Puska plantea
que hay que desarrollar las estrategias de prevención cardiovascular. Y nos dice que para que el programa que desarrollemos sea exitoso, debemos contemplar, por un lado, el conocimiento médico, que es lo que recreamos en gran parte de esta cursada. Por otro lado, el trabajo constante, es decir, no sirve de nada trabajar una gestión de 4 años con una política sanitaria, sino que tiene que ser sostenida en el tiempo, décadas, para poder mostrar resultados positivos. Y por último, la comprensión del componente social. Es lo que muchas veces dejamos de lado. Nosotros queremos que todo se cierra en torno a nuestro equipo médico, nuestra capacidad para hacer el diagnóstico de un infarto, destapar una arteria y mantenerla destapada hasta que el paciente se va de alta. Y esa es una visión extremadamente corta de la realidad. Por eso, los organismos internacionales tomaron cartas en el asunto. En el año 2011, Naciones Unidas hace un llamado a todos los países para centrarlos en un tema sanitario por segunda vez en la historia. La primera fue con el SIDA en el 2001, la segunda en el 2011 con las enfermedades crónicas no transmisibles. Y esto lleva a que después un organismo dependiente de Naciones Unidas, que es la Organización Mundial de la Salud, tome el guante y lance una propuesta para reducir el 25% de las muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas para el año 2025. Eso se llama el 25 por 25. Y en esa propuesta que hace la Organización Mundial de la Salud plantea objetivos que puedan ser sustentables por cada uno de los países. Por ejemplo, reducir un 30% el consumo de tabaco. Hay políticas que han demostrado que eso es efectivo, aún en nuestro país. Pero en otras cuestiones, que son los grandes desafíos sanitarios, como por ejemplo la progresión de diabetes y obesidad en el mundo, plantea un stop. No plantea el hecho de bajar las tasas, lo que plantea es que dejen de alguna manera de crecer. Y lo mismo ha ido planteando con cada uno de los que considera los ejes de desarrollo de la enfermedad y muerte de origen cardiovascular, como puede ser obviamente el tema de la hipertensión arterial, la actividad física, depende de los ejes que querramos nosotros analizar. Este gráfico lo tienen que tener grabado en su cabeza, no solamente para esta materia, sino en general, respecto de lo que va a ser el ejercicio de su profesión. Nosotros en esta pirámide lo que podemos imaginarnos es la población toda. En nuestro caso, 45 millones de habitantes que hay en la Argentina. En la base de la pirámide vamos a poner aquellos que están en condiciones de prevención primordial, es decir, no han desarrollado hipertensión, ni dislipidemias, ni obesidad, no fuman, es decir, una población que está libre de factores de riesgo. Acá vamos a encontrar básicamente los niños y jóvenes fundamentalmente, en los cuales tenemos que trabajar mucho en el tema educación. Un segundo grupo en los cuales vamos a desarrollar prevención primaria, que son los que tienen factores de riesgo, hipertensión arterial, lípidos, y que vamos a tratar de evitar que lleguen a un evento cardiovascular. Por último, en la punta de la pirámide encontramos los pacientes de prevención secundaria y terciaria, es decir, los que ya han tenido eventos, ya tuvieron el infarto, el ACV. Esos son los que se van a llevar la mayor parte de los recursos del sistema de salud. Entonces, en el desarrollo de una estrategia de prevención cardiovascular, nosotros vamos a tener algunos pilares. Abajo vemos una curva de distribución del riesgo cardiovascular, que se llama curva de Gauss. En la curva ascendente tenemos los de bajo riesgo, en la curva descendiente los de riesgo elevado, aquí tenemos los de riesgo intermedio. Entonces, cuando yo hago abordaje individual, lo que hago es identificar a los individuos de alto riesgo. El que tuvo el evento cardiovascular, el diabético, el que tiene múltiples factores de riesgo. Y en ese voy a optimizar todos mis tratamientos. Pero en
una estrategia también tengo que contemplar el abordaje poblacional, que es la capacidad que tengo de intervenir sobre toda la población. Si yo, por ejemplo, reduzco los precios de las frutas y las verduras, actúo sobre toda la población, sin importarme, en definitiva, quiénes están obesos y quiénes no. Si yo hago una legislación para hacer pan con menos sal, actúo sobre toda la población, no me interesa quiénes son hipertensos y quiénes no. Ese es el abordaje poblacional. Ahora, como tercer pata de una estrategia, tenemos lo que se llama vigilancia epidemiológica, que es ir a ver qué es lo que le está pasando, en este caso, a la comunidad. El abordaje individual es lo que ya vimos, que es la valoración del riesgo cardiovascular. Entonces yo aplico un score de riesgo, que es una herramienta, como dice acá, útil para decirnos qué grupo de la población tiene un riesgo elevado, pero no me muestra la cara del que va a tener un evento cardiovascular. Me dice, en estos 100 hay un 20% de que desarrollen enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años, pero no me dice quiénes son los 20. Ahí es donde yo tengo que trabajar mucho para tener la mayor cantidad de información posible respecto de esos pacientes que tengo de riesgo elevado, y entonces les voy a pedir una serie de marcadores, que pueden ser marcadores bioquímicos o de imágenes, para tener una imagen clara y darme cuenta qué paciente es el que verdaderamente está en riesgo y que yo tengo que extremar las medidas de tratamiento. Por otro lado tenemos, como dijimos, la vigilancia epidemiológica. Esto, por ejemplo, se ve reflejado en este informe de López y Murray de allá por los años 90, en los que hicieron una valoración de la carga de mortalidad en la población global, mundial. Y ellos informaban que en los años 90 la primera y segunda causa de muerte eran la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular, y que se proyectaban hacia el 2020 en la misma posición. Es decir, ya en los 90 se sabía que para esta altura del partido la principal causa de muerte iba a ser la enfermedad cardiovascular, pero además nos decían que en el ranking de años de vida perdido, es decir, la gente que se muere joven, la enfermedad coronaria, que estaba en el cuarto lugar, se iba a proyectar al primer lugar. Es decir, que en términos de años de vida perdido, la enfermedad cardiovascular también iba a ser de las principales responsables. Y en el mismo informe de López y Murray nos dice que, por ejemplo, en las mujeres, en lo que significa al incremento de la mortalidad, en los países desarrollados iba a ser un incremento del 29%, pero en los países como Latinoamérica iba a ser del 144%. Y lo mismo para los hombres. Quiere decir que nosotros ya en los años 90 sabíamos lo que iba a ocurrir a esta altura de la historia. ¿Y qué fue lo que pasó en esos años 90? En lugar de fortalecer el sistema de salud para la prevención, por cuestiones políticas y decisiones económicas, se descentralizó la salud y el Estado se desembarazó de ese problema y se los pasó a las provincias, y las provincias se la pasaban a los municipios, y entonces hubo un deterioro franco del sistema de salud que lógicamente no daba respuesta a esta realidad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa después? Bueno, acá tenemos arriba los países de nuestra región, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, versus los países desarrollados. Entonces, el primer dato que vemos es que muerte por enfermedad cardiovascular entre 30 y 70 años, es decir, gente joven, muerte prematura, muerte de gente que tendría que estar en una vida productiva, es de 2 a 3 veces superior que en los países desarrollados. Y que lógicamente, al morirse la gente más joven, la expectativa de vida en los países de nuestra región son unos 7 años inferior a la de los países desarrollados. Es decir, esta realidad que vemos de incremento de los riesgos poblacionales no atendidos, después se ve reflejado en muertes y en disminución de la expectativa de vida. En Argentina tenemos muchos datos epidemiológicos que podemos utilizar. A mí me gusta el de las 100.000 muertes por año por enfermedad cardiovascular, que dio pie al nombre de una de las campañas que desarrollamos, pero me interesa
que presten atención a este dato. De las 100.000 muertes, 95.000 que se dan en Argentina por año por enfermedad cardiovascular, 7.000 se dan en menores de 55 años. Y si vemos la cantidad de muertos por SIDA y por cáncer de mama, vemos que es de 7.200, es decir, que SIDA y cáncer de mama se muere lo mismo que menores de 55 años por enfermedad cardiovascular. Sin embargo, en el pasado, tanto el SIDA como el cáncer de mama han tenido mucho más prensa. Hoy, desde el punto de vista epidemiológico, se ha prendido una luz de alarma en el mundo, pero me interesa recalar en Argentina a través de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, que muestra que el exceso de peso creció desde un 49% allá por el año 2005 a un 61% en el 2018, y que en gran medida ha sido a expensas del crecimiento de la obesidad, que creció prácticamente del 14 al 25%, es decir, que hoy 1 de cada 4 argentinos es obeso. Y entonces eso nos obliga a decir, bueno, empecemos a ver dónde vamos a encontrar la mayor incidencia de factores de riesgo para trabajar sobre esa población. Entonces vemos que las encuestas nacionales de factores de riesgo, acá muestro la primera, pero en realidad todas muestran la misma foto, nos muestran que, por ejemplo, si analizamos nivel educativo, aquí en rojo, vemos que la mayor prevalencia de diabetes se da en los individuos que tienen menor nivel educativo. Y si vemos nivel de ingreso, vemos que se da en los que tienen menor nivel de ingreso. Y lo mismo ocurre con la obesidad y lo mismo ocurre con la hipertensión arterial. Es decir, que los grupos más vulnerables, los de menores ingresos y menor nivel educativo, es donde la presencia de los factores de riesgo indudablemente es más fuerte. Y uno dice, ¿y cómo puedo medir yo la pobreza, la inequidad? Bueno, hay un índice que se llama índice Gini, en el que nosotros lo que valoramos es la relación entre el nivel de ingresos y su distribución en la población. Si el 20% de los ingresos se distribuye en casi el 50% de la población, comienza a generar una curva que se llama de Lorenz, que es la curva de la desigualdad. En cambio, si el 20% de la población se hubiese distribuido el 20% del ingreso, nos acercamos hacia una curva perfecta, que sería una curva de distribución de la riqueza perfecta. Como vimos, esto tiene impacto y vemos que en el mundo los grupos, los países que están con coloración en rojo son los más inequitativos. Y los países que están en verde, mundo desarrollado, son los más equitativos. La presencia de los factores de riesgo va a tener que ver justamente con esta condición de distribución de la riqueza. Pero indudablemente la inequidad existe aún en la pobreza, y si un paciente tiene un infarto agudo de miocardio a las 12 de la noche aquí en la Villa de Retiro, al lado de todos los 30 hospitales que tiene la capital federal, tienen mejores posibilidades de que le hagan una angioplastia de rescate, que si el paciente vive en una de las villas de La Matanza, donde no va a haber ningún centro asistencial que le pueda dar solución a su patología. Entonces, nosotros ya tenemos una composición de lugar en la cual decimos, bueno, esta es la distribución de la curva del riesgo cardiovascular en toda la población, y yo tengo un grueso de la población que no viene a los sanatorios, a los hospitales, a los consultorios, y que yo tengo que desarrollar acciones de promoción de salud para mejorar su calidad de vida y tener menor presencia después de factores de riesgo o de enfermedad cardiovascular. Entonces, con esa idea empiezo a bajarle mensajes a la comunidad. Algo fantástico sería lo que se hace en Chile, ojalá que aquí en Argentina lo podamos hacer en no mucho tiempo, es el rotulado frontal de alimentos. Es decir, que haya cocardas negras
para aquellos alimentos que puedan tener exceso en grasas saturadas, en sodio o en azúcares, para que directamente una mamá cuando vea esas escarapelas negras se dé cuenta que ese alimento no es bueno para sus hijos. Mensajes respecto de alimentación. Hay mucha evidencia que está apareciendo, tratando de sustentar distintos tipos de alimentación. Desde lo personal, hoy suscribo con la dieta mediterránea, que a través de un estudio llamado Predimed terminó mostrando beneficios en cuanto a reducción de eventos. Ahí estamos hablando de frutas y verduras, de comer pescados y carnes magras, pero fundamentalmente del consumo de aceite de oliva extra virgen y frutos secos. La comunidad a veces tiene mitos, el café me hace mal. Bueno, los médicos estamos obligados a comunicar claramente. Existen evidencia científica surgida del Diet and Health Study del Ministerio de Salud de los Estados Unidos, en las que se hacen estudios observacionales sobre cerca de 400.000 pacientes y en los que muestra que el consumo moderado de café se correlaciona con una reducción de la presencia de diabetes e inclusive se habla de una disminución de la enfermedad cardiovascular. El consumo de alcohol, nosotros hemos publicado con nuestro grupo algunos trabajos al respecto en los que el consumo de alcohol en exceso, bajo todo punto de vista, es dañino para la salud. El consumo moderado de alcohol en condiciones adversas, como puede ser salir a manejar un vehículo, es perjudicial. Ahora, en condiciones ideales en las cuales un individuo consume en forma moderada alcohol, en especial si lo que toma es vino, podría tener algún efecto beneficioso. Y eso es importante aclararlo a la población. No le vamos a prescribir a ningún paciente como prevención cardiovascular que consuma alcohol, pero aquel que consume, el hecho de darle el margen de seguridad que ese consumo puede llegar a tener. Nosotros hicimos una valoración en médicos de Argentina y hemos visto que existe, por un lado, desconocimiento de las guías, de las unidades de medidas de alcohol, y que hay una discrepancia muy significativa respecto de si el alcohol puede tener algún efecto beneficioso o es perjudicial en cualquier medida. Aquí podemos ver que en ese estudio el 35% de los individuos, de los médicos, pensaban que el alcohol con moderación podía ser beneficioso, el 36% pensaban que solamente el consumo de vino podía hacerlo, pero había un 24% que decía cualquier medida de alcohol es perjudicial para la salud. Por eso, después publicamos una editorial en la revista de la Federación Argentina de Cardiología, que los voy a invitar después a que la puedan leer, seguramente la voy a subir a la plataforma. Los grandes epidemiólogos como Salim Yusuf han desarrollado estudios para mostrar las diferencias que se viven en los países de ingresos medianos o bajos, medianos como pueden ser los de Latinoamérica. Por ejemplo, en lo que es la prescripción de fármacos preventivos, como los antihipertensivos, antiplaquetarios, estatinas. Y aquí vemos entonces que en América del Sur existe una menor prescripción de fármacos que en los países desarrollados. ¿Y qué implicancias puede tener esto? Bueno, el mismo estudio PURE nos muestra que la prevalencia, digamos, de nivel de riesgo elevado es mayor en los países de alto ingreso, pero la mortalidad es baja. Mientras que en los países de bajos ingresos, el nivel de riesgo de la población es menor, porque hay mucha más población joven, pero el nivel de mortalidad es mayor. Y esto uno lo puede observar
las diferencias en distintos enfoques que pueden tener que ver, por ejemplo, con enfermedad cardiovascular mayor, que es más prevalente en los países de bajos ingresos, y esto es lógico, ¿no? Hay menores acciones de prevención, los pacientes se deterioran más precozmente, y entonces es lógico que después, cuando uno va a analizar, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular fatal, como dijimos, la prevalencia, la incidencia de eventos de mortalidad es mucho mayor en los países de bajos ingresos, al igual que la muerte por todas las causas. Entonces, el hecho de ser pobre evidentemente tiene implicancia fuerte en términos de presencia de enfermedad cardiovascular y de muerte cardiovascular. Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar en el abordaje poblacional, que tomamos como ejemplo la experiencia de Carelia del Norte, y entonces nos decimos, bueno, ¿se puede detener la enfermedad cardiovascular? Esta fue una foto muy famosa que ganó el premio Pulitzer, tomada a escasa distancia de la ciudad prohibida en Beijing, donde un chinito se para frente a los tanques que quieren entrar en su ciudad. Esta foto recorrió, digamos, el mundo, y me parece que da una semblanza de lo que es la magnitud de la enfermedad cardiovascular con nuestra intención de detenerla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en términos de intervenciones poblacionales para colaborar con los estados en la reducción del impacto que las enfermedades tienen? Hacemos campañas de sensibilización y detección. En nuestro país hace 14 años que venimos desarrollando la campaña 100.000 corazones, con cientos de actividades todos los años y muchas instituciones participando con actividades de promoción de salud. Este año, desgraciadamente, no podrán ser presenciales. Los resultados están publicados en la revista de la Federación Argentina de Cardiología y destacan la importancia de colaborar con las políticas públicas, de concientizar a la población, de empoderar a los actores locales, de estimular la articulación entre distintos sectores y de insertar a la prevención en la agenda pública. Después están todas las actividades promovidas por la World Heart Federation, la Federación Internacional de Cardiología, en torno al Día Mundial del Corazón, que es el día 29 de septiembre. Y desde hace unos años estamos trabajando desde la Sociedad Interamericana de Cardiología en torno a las campañas pro salud cardiovascular en todo el continente. Por ejemplo, esta fue la primera en la cual pudimos lograr que participaran 16 países, 70 ciudades con 358 actividades. Como ven ustedes, una gran movilización en torno al Día Mundial del Corazón. Se realizan actividades que tienen que ver con detección de factores de riesgo, actividad física, ferias de salud, ferias de alimentación. Este año, en la campaña 2020, fue todo virtual y focalizamos en el tema inmunizaciones, y entonces después hacemos medidas del impacto en redes sociales, que es donde trabajamos. Y entonces aquí les muestro nada más que como ejemplo lo que fue Facebook. En esta oportunidad vemos que tuvimos 312.000 impresiones durante la campaña, que en nuestros videos eran 5 videos referidos al tema inmunizaciones. Tuvimos 30.000 reproducciones del video y 3.000 personas fueron a nuestra página a ver nuestros contenidos. Es decir, como ven, este tipo de acciones coordinadas entre múltiples actores suelen tener impacto como para empezar a posicionar determinados temas. Educación de pacientes. En lo que es mi hospital, Hospital Italiano, tuvimos una experiencia con una escuela para pacientes en la que básicamente lo que hacíamos era tomar pacientes de alto riesgo y introducirlos en un programa educativo a lo largo de 6 semanas. Este es uno de los anhelos para poder desarrollar en Santiago del Estero en alguna oportunidad. Intervenciones a través de herramientas como un libro. Este libro lo edité en el año 2012, ahora estoy trabajando en la segunda edición, que quiero ayornarlo y quiero acompañarlo de material audiovisual.
Vamos a programas de radio. Tuve la oportunidad durante 3 años de desarrollar un programa que también lo que buscaba era posicionar el tema de lo que es la calidad de vida en la comunidad. Hay múltiples videos que están subidos en la web. El programa se llama EcoCity, los invito a visitar, seguramente podrán encontrar algunos videos que puedan ser de su interés. Capacitaciones a la comunidad, en este caso armando una red de RCP a través de capacitaciones en distintas instituciones. También lo hemos hecho en Santiago del Estero, trabajando con alumnos, o en la Fundación Bioquímica Argentina, Hospital Italiano, Federación Argentina de Cardiología, siempre con la consigna de intentar empoderar a la comunidad. Simposios para la comunidad, es decir, pensar no solamente dar algún tipo de charlas informativas a los médicos en los congresos, sino aprovechar en los congresos para trabajar con los mismos empleados de los lugares donde estamos haciendo los eventos, o abrir actividades para la comunidad, como hicimos en el Día Mundial del Corazón la semana pasada, donde desarrollamos un webinar para pacientes en los cuales tratamos temas como la adherencia a los tratamientos, estrés y depresión. Trabajamos obviamente sobre el tema de las inmunizaciones. Advocacy. Advocacy está referido a la relación que las instituciones tienen con los decisores de salud. Pueden ser ministerios, organismos, pueden ser a veces otras instituciones con las cuales hacer un partnership, es decir, hacer algún tipo de acuerdo, de colaboración para ejecutar algún tipo de acción positiva. Por ejemplo, nosotros hicimos un meeting que llamamos Summit del Mercosur, un summit de salud que lo hicimos en Rosario el año pasado, y ahí convocamos a legisladores, ministros de la región del Mercosur para tratar temas como, por ejemplo, obesidad infantil. Y desde este summit del Mercosur surgió la idea de desarrollar un proyecto de ley que hicieron los paraguayos y lo presentaron, por ejemplo, a su ministro de Salud. Formación de recursos humanos, en este caso, el ejemplo más claro son ustedes. Parte de este tipo de acciones tienen que ver con formar a los nuevos médicos con una mirada distinta de la que tuvimos nosotros. En mi caso particular, tuve la experiencia de haber encontrado el camino de la prevención cardiovascular hace 21 años atrás. No fue que encontré de alguna manera el llamado en la facultad, por eso para nosotros es un gusto compartir con ustedes e introducirlos a tener una mirada de lo que es la profesión desde el punto de vista del cuidado de la salud, y no en el regocijo de diagnosticar o tratar la enfermedad. Estamos entrando en una etapa totalmente distinta, que es en la etapa de la salud digital. Nos va a obligar a ser extremadamente creativos, y vamos a tener que tener modelos que representen nuestros valores, y sobre ellos tratar de instrumentar lo que van a ser nuestro compromiso en este campo de la prevención. Elijamos la especialidad que más nos guste, pero siempre tratando de pensar y recrear la imagen de cuidar la salud de nuestra población. Les dejo simplemente para finalizar una pequeña reflexión. La prevención es el camino porque el que logramos postergar lo inevitable, que es la enfermedad y la muerte, pero su mayor aporte es como estrategia fundamental para incrementar la calidad de vida de la gente, logrando asociar la mayor longevidad con el estado de bienestar. Bueno, desde ya, gracias por haberme acompañado hasta acá. A los que lo han hecho y todavía no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban, y que en el próximo encuentro que vayamos a tener, preparen las preguntas que me quieran hacer respecto de la charla que tuvimos hoy, o subirlas a lo que es el chat de la cátedra,
para podérsela responder en el transcurso de la semana. Que tengan una buena semana a todos y que se sigan cuidando.